Bona vesprada a tots y a totes, buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente comparezco, como hago todas las semanas, para informar de la situación del COVID-19 en La Eliana. Y nuevamente comienzo por comentaros el número de vecinos infectados, los positivos de La Eliana, y cuál es su situación a fecha 13 de abril. Insistir siempre digo lo mismo, insistir en que son datos que maneja el ayuntamiento. Mirad, en este momento continuamos teniendo 14 vecinos infectados, de los cuales 10 están en los hospitales y 4 están en su casa. De los 10 que están en los hospitales, 2 continúan en la UCI y 8 se encuentran ya en planta. Tengo que decir que la semana pasada eran 3 en UCI y por tanto tenemos que felicitarnos porque un vecino ya está en planta. Y en cuanto a los 4 vecinos que tenemos en los domicilios, que están pasando la cuarentena, posiblemente esta semana que estamos entrando se les haga la última prueba y con lo cual recibirían el alta. Insistir, o lo que hago siempre, desear en nombre del ayuntamiento, en nombre del pueblo de La Eliana, pues una pronta recuperación y esperar que pronto estén junto con nosotros. Con respecto a las actas que ha levantado la Policía Local de La Eliana, son actas que ha levantado desde el 6 al 12 de abril en esta última semana y son actas que se levantan por infringir, por incumplir o por desobedecer lo establecido en el Real Decreto 463/2020, que es el Real Decreto que establecía el estado de alarma. En definitiva, esta semana es una semana mala porque se han levantado muchas actas, 15 actas ha levantado la policía, 4 a personas que se encontraban fuera de sus domicilios sin causa justificada. 9 a personas que circulaban en sus vehículos incumpliendo las normas, o bien porque iban 2 personas en los asientos delanteros o incluso porque llevaban a más de 3 personas. Se ha levantado también un acta a 5 jóvenes que paseaban con sus perros por el barranco y estaban a más de 1 kilómetros de distancia de sus domicilios. Y por último también se levantaron 2 actas a 2 personas que trabajaban en construcción cuando en las últimas 2 semanas no se podía trabajar. Deciros que desde el 15 de marzo, que es cuando se levanta este estado de alarma, la policía ha levantado un total de 33 actas, por lo cual tenemos que reclamar una vez más la responsabilidad y el civismo de todos nuestros vecinos y vecinas. Son sanciones muy elevadas, alrededor de 600 y 1.000 euros, y son sanciones que al final va a tramitar la delegación del gobierno, por lo tanto, pedir responsabilidad y civismo. Con respecto a las actuaciones, a las atenciones, a los servicios que se han prestado desde el área de servicios sociales del Ayuntamiento de La Eliana, son servicios que se han prestado del 3 al 10 de abril, pues hemos hecho atenciones telefónicas en una semana a 296 personas que han llamado reclamando información. Hemos suministrado comida en colaboración con el comercio local de La Eliana a 10 familias. Hemos repartido menús elaborados o cocinados siguiendo el convenio que hemos suscrito con el Banco de Alimentos y con el cocinero, con la fundación del cocinero José Andrés, pues hemos suministrado 260 menús. Y con respecto al programa de la compra solidaria, hemos hecho 10 actuaciones en esta semana, que junto con las 56 que habíamos hecho en las 3 semanas anteriores, pues dan un total de 66 actuaciones por el programa de compra solidaria. Y respecto al programa que también iniciamos, si recordáis, la semana pasada, que es el seguimiento que hacemos a las personas mayores de 70 años, estas personas que están solas en su casa, pues hemos hecho un total en 2 semanas de 510 llamadas donde les preguntamos cómo están, si necesitan algo, si el ayuntamiento les puede realizar algún servicio. También me gustaría comunicaros por último que durante esta semana hemos hecho la segunda fase de desinfección de todo el municipio. 2 camiones cubas cargados con agua y con lejía han regado, han desinfectado todas las calles del municipio, en total cerca de 150 kilómetros de calles que tenemos. Repetir que se han hecho todo el municipio, todas las calles del término municipal, que esta es la segunda fase de desinfección y que esta semana que viene, o esta semana o la siguiente, procederemos a realizar la tercera fase. Bé, ja acabe fent una crida a la responsabilitat, a la solidaritat i al sentit comú, al trellar de tots els veïns i veïnes. Mireu,
És cert que els datos que estem barallant ara són els datos que ens passa el Ministeri de Sanitat o la Conselleria de Salut Pública de la Generalitat Valenciana, són datos millors que els que teníem fa una setmana. És evident que el número de contagis ha disminuït, que cada vegada hi ha menys gent, encara que lentament, en la UCI, que cada vegada hi ha més altes, però jo crec que no podem ni devem de baixar la guàrdia. Esta batalla és llarga, esta batalla és molt complicada encara i, per tant, tenim de continuar quedant-nos en casa, fent cas a les recomanacions que ens arriben des del Ministeri de Sanitat i des del Govern de la Generalitat Valenciana. Hem de continuar prenent les mesures higièniques necessàries perquè, com he dit abans, queda molt de camí per recórrer i hem de continuar fent les coses bé i entrellat. Així que molt d'ànim, molta força, tot passarà, gràcies i endavant.